¿Qué tal? Buen día, jóvenes. ¿Cómo han estado? Espero que se estén cuidando del frío, que se estén vitaminando, ya que entramos de plano a una época invernal que no promete ser bondadosa con nosotros, así que por favor cuídense mucho. Les doy la bienvenida a la práctica número 6. En este caso vamos a dibujar un florero. Así que ya saben, por favor ahí en casa busquen algún florero que tengan. Yo le robé este a mi madre, al rato se lo devuelvo. Entonces busquen algún florero que tengan, nada complicado. Acuérdense que estamos empezando con copiar, trasladar la forma a una expresión gráfica como es el dibujo, y eso requiere práctica, requiere sobre todo mucha observación, como ustedes ya lo habrán visto y ya lo habrán experimentado. Se requiere mucha observación más que trazo. Y bueno, para no extendernos mucho, vamos a dar inicio. Todas las indicaciones, ya saben, se las pongo por escrito ahí en el blog, pero las voy a ir mencionando conforme voy avanzando en la práctica. Entonces, en este caso, es primero que nada observar las características del objeto. Es más alto que ancho, es más ancho que alto, es achaparrado, es ensanchado, es esférico, es cuadrangular. En fin, a cuál de las figuras que hemos dibujado se parece. Todo eso implica estar observando el objeto. En este caso, yo puedo deducir que esta parte de aquí es un cilindro, que ya lo dibujamos, y la parte de acá es un cono invertido, cortado, segmentado, ¿no? Entonces, estas partes de aquí son curvas o fragmentos de curva, secciones de curva, que ya las trabajamos con la esfera. Entonces, básicamente aquí tenemos las tres figuras geométricas, volumétricas que trabajamos en las prácticas 1, 2 y 3. Aquí las tenemos. Entonces vamos a simplemente tratar de trasladar esto. Acuérdense, la práctica es dibujo estructural constructivo. Mediante una estructura voy a construir el objeto para poderlo representar en mi superficie de trabajo, en este caso mi página de papel. Bueno, entonces no empezamos en directo. Recuerden eso, no empezamos en directo. Me están mandando sus prácticas y de pronto no veo que haya la construcción de la estructura. Y aparte de que no la veo, no se trata de que la vea, sino que el objeto se tiene que parecer. Resulta que el objeto está todo chueco, la vertical está mal, las horizontales no están paralelas entre sí. En fin, uno se da cuenta cuando usaron una estructura y cuando no la usaron. Por lo regular, cuando la usaron, aunque tenga accidentes, aunque tenga imperfecciones, aunque tenga ciertos errores el dibujo, cuando se utiliza una estructura para construir el objeto y la forma, se alcanza a percibir ello. Pero cuando no, también, y se percibe mucho más. Es decir, está chueco, está mal hecho, está bastante deforme y no se parece para nada a lo que queremos o pretendemos dibujar. Entonces, paso número 2, después de que ya lo observamos y analizamos sus características formales, espaciales, etc., vamos a hacer la construcción de la estructura. ¿Cómo? Primero que nada, trazando una línea que pase por el centro, ya que, repito, son figuras geométricas. Pueden hacerlo con regla o pueden hacerlo manualmente, siempre y cuando lo hagan correctamente. Yo ahí tengo mi línea. Acuérdense, el trazo y preliminar siempre va a ser muy tenue, apenas que lo vea yo, ¿sí? Yo como dibujante. Y entonces, acto seguido, voy a trazar una línea paralela a la base y voy a decir, a partir de aquí comienza mi florero, ¿sí? Más o menos calculo la distancia, cuánto voy a ocupar para la base, cuánto para la transición de la base al cuello y cuánto para el cuello. Son prácticamente 3 partes, de las cuales yo detecto que la parte mayor sería la parte de el cuerpo. Luego, ¿qué tanto hay en comparación con esto, con esta altura? ¿Qué tanto hay hacia arriba con respecto a la transición, donde se une con el cuello prácticamente, y cuánto hay del cuello, cuánto sube, y hago el cálculo. Hago más o menos el cálculo. Estoy trazando tenue, repito, espero que lo puedan ver, si no denle zoom o mejoren el contraste de su pantalla. Voy a trazar un poquito más fuerte. Ahí tengo ya lo que serían las 3 alturas predominantes. Cuerpo, que sería este, transición del cuerpo al cuello, que sería esta parte curva, y el cuello propiamente, más un extra que va a venir después con la elipse y el collarín, pero ese no es necesario que lo marque ahorita. Básteme con trazar, digamos, estas 3 alturas predominantes.
Ya tengo las tres alturas más importantes, luego vienen las anchuras. Si yo trazara el ancho del cuerpo más o menos por aquí, y observando, no lo estoy inventando, observo, ¿sí? Quedaría muy delgado si comparo con la altura, quedaría prácticamente como la botella de la práctica 1. Si lo trazo calculando por acá, más o menos se parecería, y puedo hacer una prueba, voy a trazar rápidamente qué tan ancho sería si lo respeto ahí. ¿Ok? ¿Para qué sirve la estructura? Miren, la estructura sirve para esto. Lo que yo ponga en espacio de este lado tiene que ser idéntico de este lado, o muy parecido. ¿Sí? Yo me estoy dando cuenta que lo rebasé un poco, lo compenso, no pasa nada. ¿Sí? Ahora sí, estos dos rectángulos se parecen. Se parecen al ancho de la botella, siento que están excedidos, lo único que voy a hacer es quitar una cantidad de un lado y quito esa misma cantidad de espacio del otro. ¿Sí? Si quieren pueden borrar, yo no se los recomiendo porque pierde uno mucho tiempo, más bien marquen y distingan perfectamente bien cuáles son las líneas buenas y cuáles las erróneas. ¿Ok? Ya tengo entonces más o menos lo que sería el ancho del cuerpo. ¿Hasta dónde veo yo que está el ancho de la boca de la botella? Me voy hasta allá porque esto es inclinado y esto es curvo. Entonces, si yo calculo el ancho de la botella, de la boca de la botella, con respecto al ancho de la base de la botella que está aquí, voy a obtener más o menos más referencias para poder comparar. Entonces, yo digo, con respecto al ancho, es muy poco lo que se reduce, me refiero a esta parte, simplemente esta parte. Es muy poco lo que se reduce, calculo que es más o menos esto. Y puedo tirar ya las líneas inclinadas hacia adentro, de un costado y del otro, más o menos a dónde llegarían. Lo que trazo de un lado, trazo del otro. Y luego ya vendría entonces la transición curva. Ahí es donde tienen que poner mucho cuidado, porque casi siempre cuando hacemos la unión de dos cuerpos, se unen por líneas. Pero si hacemos mal esas líneas, el cuerpo ya no se parece. Entonces observo perfectamente bien cómo se comporta la línea desde aquí, que sería este punto, hasta acá, que sería este punto de unión. Y entonces hago derecha o izquierda, como se acomoden. Casi siempre tenemos un lado que nos acomoda mejor para dibujar y otro que nos cuesta un poco más de trabajo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si aquí está la unión, entonces lo único que tengo que observar, me tengo que agachar un poco, es que tanto se extiende y la voy trazando. Igual para esto se pueden hacer más líneas de referencia. Ok, no está tan mal. La remarco un poco. Y resulta que del otro lado tiene que ser idéntica. Entonces veo cuál de estas es la buena. Entra. Sale. Y tiene que caer de este lado. Y ahí es donde me doy cuenta de una cosa. Observen. Debo compensar. Es decir, si yo aviento hasta acá va a quedar mal, va a quedar este lado diferente a este. Estos dos son idénticos. Y entonces me doy cuenta que este quedó excedido. Voy a bajarlo. Lo voy a marcar más. Y marco más este. Voy compensando. Si se fijan, no estoy borrando. No estoy borrando. Y ya, ahí más o menos, tengo la forma de la botella. Y digo más o menos porque esto es trabajo preliminar. Es construcción, es estructura. Muy bien. Dejen ver si puedo hacer un acercamiento. Ahí está la estructura, ¿correcto? Vamos a regresar. Miren, se ve deforme. No es que me justifique. Finalmente es la razón. Se ve deforme por la cámara, el lente de la cámara y la perspectiva que tenemos. Es decir, lo mejor de esto sería que lo vieran en vivo y a todo color y yo verlos a ustedes en vivo y a todo color cómo lo realizan. Pero debido a las circunstancias y a que es el fin del mundo, pues no es posible hacer eso. Entonces, simplemente recuerden, si el dibujo está correcto es porque se está pareciendo al objeto que estoy dibujando. Una cosa más, antes de cortar este primer lapso.
en los ejercicios que me están haciendo llegar, me están dejando esta línea de aquí, la voy a marcar, la línea de base, las líneas intermedias y la línea de las bocas de los objetos, llámese la botella o la jarra, los están dejando rectos y horizontales. Error, si ustedes pueden ver, cuando uno está un poco por encima y en perspectiva de un objeto circular, esos círculos se convierten en curvas y elipses. Es decir, desde donde yo estoy viendo la botella, aquí no queda en recta, aquí se alcanza a percibir, lo voy a marcar fuerte, ustedes no marcan contorno, también por ahí hay quienes me están marcando contorno. Entonces aquí hay una elipse, y si aquí hay una elipse, la base también es una curva. Hay que ver qué tan curva la veo desde donde estoy, ¿correcto? Muy bien, entonces no son rectas, son curvas. Elipse en la boca, curva en la base. No me dejen recta ahí. Voy a cortar aquí y continúo en el siguiente bloque del video.